El divisor de corriente y de voltaje, en este caso vamos a realizar primero el divisor de voltaje, ¿sale? Divisor de voltaje. Básicamente se fundamenta en la propiedad que tiene la corriente de atravesar un circuito, ¿sí?, sin dividirse. ¿Qué quiere decir eso? Que en el divisor de voltaje, o al menos uno de los fundamentos del divisor de voltaje, es que la corriente está en una configuración en serie, y mientras esté en una configuración en serie, pues la corriente será la misma. Sin embargo, al ser la misma corriente, el voltaje empieza a dividirse o se divide. Entonces nos deja un voltaje por aquí, voy a llamarle voltaje 4, ¿sale? Voltaje BR4, que empezará por aquí, si es que analizo el sentido de la corriente para acá. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es nunca olvidar las convenciones y la manera sencilla de analizar los circuitos, ¿no? Si tenemos una fuente de voltaje, lo más cómodo para el análisis es considerar que la corriente sale del positivo de la fuente, que la corriente entra por el positivo de las resistencias, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. Marlene Mora Castillo, ¿de qué resistencia querrías saber el voltaje? ¿Qué resistencia te da como curiosidad para buscarle su voltaje? La R4. R4. Imaginemos que el problema pide encuentre el voltaje de R4. Entonces, en otras circunstancias o en otras unidades o en otros videos habríamos tenido que simplificar todo para ver qué corriente pasa, ¿no? Andar viendo qué corriente pasa, y una vez que sabemos qué corriente pasa, la corriente I del circuito I1, ahí ya podíamos calcularlo. La técnica del divisor de voltaje, o al menos la formulita que nos da esto, nos ayuda mucho porque no tenemos que hacer cálculos primarios o secundarios, llegamos directamente al objetivo. ¿Cómo dice? Y apréndanse esta regla como de dedo, esta regla que voy a decir de una manera curiosa yo, ¿sí? Si yo quiero saber el voltaje en R4, o el voltaje en la resistencia que yo quiera, ¿sale? En la que yo quiera. Si yo quiero encontrar el voltaje en la resistencia que yo quiera, y se encuentra en esta configuración, ¿sí?, en serie, sí y solo si se encuentra en esa configuración, va a ser igual al voltaje a la resistencia que yo quiera, al valor de la resistencia que yo quiera, entre todas las resistencias sumadas, ¿no? R1 más R2 más R3 más R4, ¿sí? Entonces repito, la que yo quiera entre todas las demás, ¿sí? Y todo eso multiplicado por el voltaje que se va a dividir, en este caso, pues es el voltaje BI. Bajo esa lógica podemos calcular el voltaje de todas. Lo puedo plantear para todos los valores. En este caso ya para R4 lo acabo de sustituir aquí, miren. Dígame cuánto da para cada ejemplo, qué voltaje da después de hacer este divisor de voltaje. Díganme el resultado. En el 1 da a 1.88. BR1. Sí, BR4. A BR4, ¿cuánto? BR4 da 1.88. 1.88, muchísimas gracias. BR3 2.82. 2.82, perfecto. La última da 0.94. 0.94, muy bien. ¿Y la otra? Aquí era más 6, pero como que se cuatrapeó el más. Muy bien. La BR1 da a 2.35. 2.35. Si suman estos voltajes,
siguiendo la ley de voltaje de Kirchhoff, miren, ley de voltaje de Kirchhoff, dice que la suma de los voltajes, ¿sí? No importa cuáles sean, desde el primero hasta el enésimo voltaje debe dar igual a 0, miren. Si sumamos esto, nos va a dar al menos el voltaje total, nos va a dar parecido a 8 volts. 7.99. Perfecto, por decimales más, decimales menos, ¿no? Entonces, que eso es igual al voltaje suministrado. Eso nos refuerza que la ley de Ohm, perdón, la ley de voltaje de Kirchhoff funciona, ¿no? Aquí vamos a tener algunas cosas importantes. Primero, si se dan cuenta, el voltaje sí se dividió porque la suma de todos los voltajes resultó ser la suma del voltaje suministrado, ¿sale? Entonces, eso sí concuerda. Otro dato importante. ¿Cuál es la resistencia que más voltaje se lleva? Pues la resistencia más grande, ¿no? Mire, 2.82 y igual a de 6. Eso es un dato importante también. La corriente es la misma. Entonces, esa es la regla de dedo que quiero que se lleven. Ahora hablemos del divisor de corriente. ¿Sí? El divisor de corriente se basa igual en una de las propiedades de voltaje, curiosamente. Bueno, el divisor de corriente funciona más o menos igual, pero hay que tener una consideración. Punto número 1. Que igualito que la vez pasada, a ver, Marlene, ¿de qué resistencia quisiera saber la corriente? Marlene, Ande, profe, es que se cortó el audio. ¿de qué resistencia quisiera saber la corriente? Del 10. De la de 10, ¿sale? Muy bien. Si nos interesa saber la de 10, ¿se acuerdan el divisor de voltaje, no? Que era voltaje de la que quiero es igual a la resistencia de que igual en el denominador pongo la resistencia que quiero, en el denominador todas sumadas por el voltaje que va a suministrarse. La regla más o menos es igual, solo que, bueno, no es igual, pero varía un poquito, ¿sale? Entonces yo quiero encontrar la corriente en la resistencia que me interesa, en este caso es la de 10, voy a ponerle corriente en la resistencia R2. Y para esto, y por eso me detuve un poquito, necesito entender algo. ¿Todas las resistencias están en paralelo? ¿Sí o no, estimados estudiantes? Sí, todas. Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces Sí. entenderán que da igual si yo agarro R2 y luego hago un paralelo de R3, R4 y R1, y en realidad quedaría así, miren, R2 por el paralelo de esas dos, ¿no? R1, R4, R3. ¿Estamos de acuerdo que es exactamente el mismo circuito? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Solamente agrupé el paralelo. Bueno, aquí en el divisor de corriente algo fundamental es agrupar en dos grandes sectores las resistencias. Si quiero R2, esa es la que me interesa, y las demás van a formar parte de un solo paralelo, ¿vale? Entonces, aquí si en el voltaje yo ponía en el denominador la que quiero, ahora en el de corriente, que es como medio análogo, medio inverso. Análogo e inverso no es lo mismo, por eso corregí. Como es un comportamiento medio complementario, sería la palabra, pues entonces arriba pongo la resistencia que no quiero. Y la resistencia que no quiero, pues son las demás, R1, R3 y R4. Entonces debo poner las que no quiero. R1, paralelo con R3, paralelo con R4. Y abajo son todas sumadas. Igualito que en el de voltaje, todas sumadas. Pero ojo, todas sumadas agrupadas en estos dos grandes grupos, ¿sí? R1 paralelo con R3 paralelo con R4 más la que sí quiero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aunque sigue la misma lógica, la agrupación de las resistencias varía, ¿sí? Y entre todo eso multiplicado por la corriente que suministro. Esto lo puedo hacer para todas las resistencias. Vamos a hacerlo. Bueno, haciendo el cálculo, entonces podríamos darnos cuenta que la ley de corrientes de Kirchhoff se
da más o menos esto, ¿no? El voltaje, perdón, la corriente total que pasa por los resistores da más o menos, a mí me dio 7.96, pero pues, con decimales más, decimales menos, sí, decimales más, decimales menos debe dar los 8 amperes que se suministran, y eso hace que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? La corriente esta que sale del nodo, ¿sí? Esta corriente llega aquí y se empieza a dividir en I1, se divide en diferentes valores. Esa es la lógica, ¿no? Y todo basado, de hecho la formulita esta de los voltajes, pues todo es basado en que el voltaje en paralelo, ¿sí? Siempre va a ser el mismo. No les hice la deducción de la fórmula porque no tiene mucho caso, mejor vámonos directamente a cómo se aplica. Preguntas, comentarios. Para culminar esto, pues ya hice el circuitillo aquí en Multisim, creo que me falta la tierra. Se lo vamos a poner porque sí me falta la tierra. Y vamos a ir probando. Vamos a ir probando y midiendo, porque aquí es importante también que entiendan cómo medir corriente. Aquí no vayan a ser como un estudiante que le dije que había que medir y el tipo desbarató su ventilador y fue en mero tiempo de calor, hubieran visto, fue todo un show. Sigan las instrucciones, nada más hagan caso a las instrucciones que uno les dice. Bueno, vamos a medir. Este es un multímetro aquí medio pues virtual, pero funciona igual que los multímetros reales. Si yo quiero medir la corriente que pasa por un dispositivo, para medir, si yo quiero medir un ejemplo, si yo quiero medir la corriente que pasa por esta muy particular resistencia, la R4, si yo quiero medir en esta, pues tengo que hacer una desconexión. Voy a desconectar aquí, ¿sí? Y en la desconexión de aquí de la desconexión voy a tomar las terminales. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque la corriente debe pasar, en este caso yo voy a medir la corriente que pasa por aquí, entonces esa corriente se llama I4, que le puse aquí, I4, ¿vale? La corriente que pasa por el resistor 4. Entonces I4, miren, va a seguir este caminito. Yo voy a conectar el positivo de mi multímetro aquí, ¿sale? Y voy a conectar el negativo acá de mi multímetro, ¿sale? Entonces, así garantizo que estoy tomando la medición correcta, ¿sí? Ahora, la corriente va a salir por el resistor, va a fluir por aquí y va a entrar a mi multímetro. Entrando a mi multímetro, sale de mi multímetro, entonces mi multímetro me va a empezar a dar la medición. En este caso, pues era 4.88, me tiene que dar la medición de 4.88, según la precisión del multímetro, ¿sale? Así se mide corriente eléctrica en un dispositivo. La corriente entonces se mide poniendo el multímetro en ¿qué configuración? Serie. La corriente se mide en serie. Sí. Nunca lo olviden. Y antes de que se echen su multímetro, repitan conmigo todos juntos. La corriente se mide en serie. Otra vez. 1, 2, 3. La corriente se mide en serie. Bueno, porque al rato revientan el multímetro y dicen, profe, es que ya no sirve mi multímetro. No es mi problema. ¿Sale? Esto pasa más seguido de lo que creen. Y aunque se lo repita uno, luego pasa. Otra vez, 1, 2, 3. La corriente se mide en serie. La corriente se mide en serie. La corriente se mide en serie. Muy bien. Dale, yo sé que va a decir, ¿por qué me trata así? Mande. Ya si lo truenan, le ponen un alambrito. Vale, dígame, Delfín. También se puede medir con puntas y en serie, pero tienes que ver la categoría de tu multímetro, porque si no lo vas a reventar. Sí. Porque, sí, porque estamos hablando de que... Ganchito, ¿no? Estamos hablando, sí, mejor el ganchito, es más sano. Sí, porque estamos hablando que son al menos una casa te mete desde 5 hasta 20 amperes, una cosa así, te mete hasta más, dependiendo cómo estén endiablados. Pero sí, es brava la corriente y te revientas el multímetro. Por eso, para este tipo de mediciones, pues se recomienda la de gancho. Se ocupa, vaya, la de gancho. Sí me puede soportar, ¿no? Ah, sí, para eso es fusible. Corriente instantánea y corriente sostenida. Sí, muy bien, Sampieri. Qué bueno, tenemos gente que sabe usar un multímetro. Para los que no, para eso es esta repetición, ¿no? Bueno, ya que andamos aquí, pues ahora vamos a medirlo en el simulador. Ya que hemos practicado eso, pues miren,
Importantísimo, hay que seleccionar en el multímetro, antes de medir cualquier cosa, hay que seleccionar la medición correcta. Vamos a tomar la puntita de aquí y la vamos a conectar. Vamos a quitar este cable que es por el que tiene que fluir mi corriente, y ahí está, ¿no? Ahora sí, ya voy a medir IR4. ¿Sí? ¿Estábamos en alterna? No, estamos en directa. Todo lo demás. Entonces le voy a dar play y vamos a empezar a medir. Nomás tiene chance porque mi compu sufre. Y ahí está, ¿no? Miren. La medición en serie de mi multímetro me da 4.89 amperes. Así podemos medir todos los demás elementos del circuito y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ya acomodándolo para todos, pues miren, le vamos a dar play y aquí están los valores, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí me dio M3, que es la resistencia de 10, que es la más chiquita. ¿Por qué da menor corriente? Porque pues hay mayor resistencia, ¿no? Es como obturar un grifo, obturar una válvula y dejar que pase la mínima cantidad de flujo, ¿no? La mínima cantidad de corriente de agua. Es lo mismo que pasa con la resistencia. Entonces, pues estamos cerrando aquí muy bien ya el tema. Ahí da punto 48, miren. Son punto 97, punto 48, 1.63 y 4.88. El simulador nos está dando técnicamente lo mismo, ¿no? Entonces, está fácil. Ya hicimos divisor de corriente, divisor de voltaje. Ya aprendimos a medir corriente, ¿sí?, en serie. Ya hicieron las observaciones pertinentes mis estimados estudiantes. Entonces ya no veo por qué detenernos más en este tema. Avanzamos en el siguiente video. Suscríbanse al canal. No dejen, y suscriban a todos sus amigos, su familia. Necesito 100.000 suscriptores para mi medallita.